Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Gracias por acompañarnos. Cada semana estamos estudiando algo de la palabra de Dios que enriquece nuestra vida espiritual, que nos permite crecer y cada día reflejar más el carácter de Jesús. El tema que vamos a ocupar en este espacio es las marcas de un mayordomo. Entendiendo un mayordomo, aquella persona que tiene que administrarlo, que su dueño le ha entregado y que sabe que no le pertenece y que debe dar cuenta. Así que tenemos al pastor Daniel Ospina con nosotros de nuevo. Pastor, bienvenido. Gracias por volver a estar aquí. Es un gusto acompañarnos y poder compartir juntos este espacio para estudiar la palabra de Dios. Cuando el Señor dejó a la primera pareja, Adán y Eva, les encargó de cuidar de este mundo. ¿Qué marcas distinguen hoy a un mayordomo? En el estudio de la Biblia que hemos tenido en los días anteriores, descubrimos que hay unas marcas especiales que Dios tiene. Quisiera aprovechar para contar una pequeña ilustración. Correcto. Estaba en una de las iglesias y un niño de unos 3 años se sentó cerca de mí y de alguna manera muy pícaro, muy juguetón, empezó a apoyarme con su dedo y yo le seguí el juego a él. Curiosamente tenía en mi mano un sellito con tinta borrable. Así que la próxima vez que él estiró su mano, yo aproveché y le coloqué un sellito aquí cerca a la muñeca. Él se quedó mirando y parece que le pareció muy bonito el muñeco. Entonces lo que hizo acto seguido fue estirarme la otra mano para que le pusiera un sello en la otra mano. ¿Le gustó? Después se quedó mirándose los dos sellos y entonces me puso la carita y me señaló que le pusiera otro sello ahí. Finalmente en aquel juego yo creo que le coloqué unos 10 sellos y me hizo pensar en aquella ocasión cómo nosotros podemos cada día acercarnos a Dios para pedirle: Señor, séllame los ojos, séllame la boca, pon un sello en mis oídos, coloca una marca en mi corazón. Dios creó al hombre a la semejanza de Él, con unas características especiales de fidelidad, de lealtad, de limpia conciencia, y por la entrada del pecado, el hombre se ha ido lejos de esas marcas, pero el plan de la redención contempla exactamente volver al ser humano a la imagen y semejanza de su Creador. Esto indica que es valiosa esta enseñanza de la Sagrada Escritura, así que vamos a entrar a mirar esas marcas. En el mundo de hoy, usted sabe que identificamos grandes empresas por su marca, y aquí Dios tiene unas marcas que son distintivas, que tienen que ver con el presente y la eternidad. Hablemos de la fidelidad, pastor. El primer elemento que el Señor quiere ver en nosotros es que seamos como Él es. Y la Biblia dice que Dios es fiel. Y eso no depende de la circunstancia momentánea o del grado de dificultad de las pruebas que puedan venir, sino que Dios espera que cada mayordomo sea hallado fiel. Y nosotros solamente vamos a ser fieles en la medida en que reconozcamos por lo menos 2 cosas. Número 1, que Él es el dueño. Y número 2, que en su gracia infinita ha decidido compartir conmigo esa infinita riqueza, y yo me reconozco su mayordomo, su administrador, y por lo tanto le debo fidelidad al dueño de todas las cosas. Al comenzar a definirnos, a hablarnos de fidelidad, nos mencionó algo que nos da a entender que no importa la circunstancia, la fidelidad es en todo tiempo. Cuando yo reconozco, pastor, lo que Dios ha hecho por mí, la gran deuda que se pagó en mi favor, cuando yo reconozco esa gracia infinita que me invita a participar como mayordomo de los bienes eternos del Señor, me doy cuenta de que definitivamente nada es mío, todo es de Él, y mi respuesta a su amor tiene que nacer de una amistad, de una relación donde yo reconozco quién es Él y quién soy yo. Por lo tanto, la fidelidad debe ser una marca distintiva de todo momento y en todas las circunstancias de la vida, incluyendo talentos, incluyendo tiempo, incluyendo nuestro templo, incluyendo nuestros tesoros. Los recursos. Y habla aquí de Abraham en una de las ilustraciones
demandas de Dios que para nosotros pues nos pondrían a pensar, salgo, no salgo, dejo mi familia, me quedo. Y además su vida demostró siempre fidelidad. Gracias a Dios por esa cantidad de hombres y mujeres que nos dejaron ese legado. Si pensamos en Abraham, que dice la Sagrada Escritura, sale sin saber a dónde iba. Pero realmente sabe, porque sabe quién lo está guiando. Correcto. Así que realmente yo no necesito que Dios me muestre en relación con mi futuro y cuántas cosas tiene para mí, sino simplemente su presencia conmigo. Porque si Él es fiel, yo no tengo nada que temer del futuro. Pero miremos a José, y miremos a la reina Esther, y miremos a Job, y miremos a tantos hombres que se caracterizaron por esa fidelidad y que nos invitan hoy a ser fieles como Dios ha sido fiel con nosotros. Pastor, además de en cada circunstancia y en cada lugar, ¿hasta cuándo hay que ser fieles como mayordomos? Uno se encuentra con una consejería de pareja hoy día y viene una pareja a decirle a uno, pastor, es que ya no quiero continuar con esa persona. Y una de las preguntas que uno le hace a esa pareja es, hermana, hermano, ¿usted hasta cuándo se comprometió a ser fiel? Hasta que hubiera un problema, hasta que pasara algo. Por otro lado, encuentra uno de esos abuelitos tan preciosos que después de llevar 50, 60 años de compartir, un día la abuelita por alguna razón no quiso hacer el desayuno, o se siente delicada, o al hombre se le olvidó traer las cebillitas que ella le había encargado, y esa abuelita lo sigue amando igual. Y ese abuelo, aun cuando no le dieron desayuno, sigue amando a esa abuela. Cuando yo recuerdo todo lo que Dios ha estado haciendo por mí, no puedo más que vivir en una vida de permanente agradecimiento, de permanente fidelidad por todo lo que Dios ha hecho, y eso me da la seguridad de que ese Dios fiel estará conmigo como lo prometió todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, no hay nada que temer. Lo único que hay que temer es separarnos de Dios, porque Él siempre va a estar con nosotros. Hablemos en ese contexto, porque lo uno lleva a lo otro, de la lealtad, característica también de un mayordomo. La palabra del Señor dice que nadie puede servir a dos señores. Y cuando nosotros empezamos a dividir nuestra mente y encontramos mucho a quien servirle, mucho a quien deberle, un día terminamos dividiendo nuestras lealtades. Esa lealtad es un elemento un poco delicado, porque a veces nosotros creemos que le debemos lealtad a otras personas fuera de Dios. Y eso está bien, mientras que esa lealtad no riña, no compita con mi lealtad a Dios. Pero muchas veces yo puedo decir, no, es que Dios me entiende que es que yo tengo que ser leal a mi empresa. Es que Dios me entiende que yo no puedo ir hoy a hacer tal obra porque es que le debo lealtad a mi esposa. Y eso está bien, pero por favor, no olvidemos nunca que el dueño de todo y quien nos hizo mayordomos suyos y quien está conduciendo nuestra vida y nos ha regalado todo lo que somos y todo lo que tenemos es nuestro benéfico Dios, y a Él le debemos toda lealtad. Pastor, y aquí aparece como un fanal de luz la experiencia de Job. En medio de tantas pruebas, hablemos de él y de su lealtad. La lealtad de Job dependía de cuánto él conocía a Dios, de su relación y de su amistad con el Señor. La lealtad no es una tarea que yo me debo imponer simplemente porque tengo un compromiso o porque quiero ser de tal o cual manera. Cuando uno realmente entiende el tremendo valor que se pagó por mí, el bendito sacrificio que Dios hizo, aun cuando yo me equivoco y le fallo y soy infiel, uno a veces hasta llora y dice, Señor, ¿por qué no soy leal a quien tanto hizo para salvarme? Y esa relación de amor es la que finalmente me lleva. Vale la pena mencionar otra vez el caso de los esposos. Qué rico cuando usted sale a la calle y en la calle hay muchas tentaciones. Pero es que yo amo tanto a mi esposa, pero es que yo amo tanto a mis hijos. Y si eso siento por un ser humano acá, ¿cuánto más debería ser mi experiencia de amor, de fidelidad con el Señor, que me lleve a ser leal a Él, pase lo que pase? Especialmente la lealtad es grande cuando vienen las pruebas.
Qué fácil Ahí es se prueba, ¿no? Qué fácil es ser leal cuando todo está bien, pero cuando realmente viene una crisis es donde se ve realmente, como en el caso de Job, que expresa: he aquí, aunque me matare, en él esperaré. No importa la circunstancia, por más dramática, siempre leal al Señor. Una conciencia limpia en medio de un mundo de corrupción, de tantas cosas que pasan. El Señor nos habla de este tema. Usted lo acaba de mencionar, pastor, nuestro mundo ha trocado los valores. Es impresionante cómo hoy el robo, la mentira, la injusticia son alabados. Es triste cómo en casi cada película, cada novela, exaltan a un hombre que fue desleal y que pudo hacer trampa a su esposa sin que lo descubrieran. E incluso a una persona que va a un negocio y le devuelven más y se queda con ese dinero, decimos: ese tipo lo que es muy de buenas. Sí, sí. Y cómo los antivalores han sido exaltados, cuando realmente la conciencia limpia es un monitor, es un termómetro que mide realmente en qué condición nos encontramos nosotros ante un Dios que es limpio, que es puro y que es santo. Que Dios nos ayude, porque solo a través de la palabra de Dios, solo aquel que lee la Biblia: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, podemos venir de ese mundo de oscuridad que nos envolvió en sus engaños, para pedirle a Dios que nos dé por su gracia una conciencia conforme a la conciencia de nuestro Dios. Pastor, y no quiero avanzar en este punto, porque al otro lado puede haber alguien que se debate en ese problema de tener una conciencia que le agobia, un peso grande. ¿Qué esperanza hay para él, no obstante su conciencia ha sido afectada por este mundo? Dios no nos ha pedido que nosotros arreglemos el problema del pecado. El problema del pecado lo arregla nuestro Dios. Amén. Él es quien comenzó la obra y quien la va a terminar. Y si hay alguien en este día escuchando esta lección, escuchando este estudio, esta oportunidad de estudiar la palabra de Dios, está agobiado por alguna crisis especial, yo quiero recordarle que el centro del universo no se trata de usted ni de mí, es Él, es su poder, es su gracia infinita, es su obra gloriosa que comenzó un trabajo y que lo va a terminar. Sí hay dos cosas que debemos hacer, mi querido amigo. Número uno, no tratemos de lograr todas las victorias al mismo tiempo, ni tampoco tratemos de pensar qué va a pasar con mi vida en un año o en 2 años. Dios nos invita a vivir con Él un día a la vez. Es la victoria de hoy, la victoria de Cristo en mi vida, y de fe en fe, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. No nos desanimemos. El Dios de Jacob es nuestro Dios. El Dios de Israel es nuestro Dios. Y quien comenzó la obra, Él la perfeccionará. Amén. En este tema de conciencia limpia también hay mucho para hablar, pero me llama la atención el enfoque que se da en que Dios escribió la ley en el corazón de Adán, y porque la ley estaba en medio del corazón del Señor, Él fue lo que fue, en fidelidad, en lealtad, el Señor Jesús. Gracias a Dios, porque el Espíritu de Dios ha sido dejado para morar en nuestros corazones. Y cuando uno lee Ezequiel 36, 27, 26 al 29, uno se encuentra que el Espíritu del Señor hace una obra tan completa que no solamente me lava. Lo primero que dice es que echaré sobre vosotros agua limpia. Y nos limpiará de todas nuestras inmundicias y de todos nuestros ídolos nos limpiará. Sino que quita el corazón de piedra y pone uno de carne. Quita mi espíritu pecaminoso, egoísta, vengativo, celoso, y me da su espíritu, que es amor, poder y dominio propio. Ese Dios que obró en Adán, escribiendo su ley, no se ha cansado de salvar hasta lo sumo, y hoy toma a Ezequiel, a Daniel y a cada uno de nuestros amigos para decir lo mismo. Déjame entrar en tu corazón y escribir mi ley, para que lo que salga de ti de manera natural sea la obediencia a la voluntad de Dios, porque está escrito en las tablas de tu corazón. Así que naturalmente obedecemos. Pastor, el apóstol Pablo dice que hay una única solución para una conciencia contaminada o mala: la sangre de Cristo. Qué rico saber que nosotros no podemos arreglar el problema del pecado por mucho que nos esforcemos.
Mientras estemos en la tierra habrá debilidades. No es que no vamos a luchar, no es que no nos vamos a esforzar, pero vamos a poner rindiendo nuestra voluntad al Señor para que Él tome mi voluntad y a través de la voluntad que le entrego, Él pueda hacer su obra en mí. Pero yo no soy quien voy a arreglar el problema del pecado. El apóstol Pablo se encontró con algo muy simpático en Romanos capítulo 7 y él dice, el pecado que no quiero hacer, eso es lo que hago, y el pecado y el bien que sí quiero hacer, no lo hago. Por lo tanto, descubro que hay un mal que está en mí, el pecado que mora en mí. Y el único que puede liberarnos de la ley del pecado y de la muerte es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. A través del Espíritu del Señor, poniendo su ley en nuestro corazón, nosotros llegamos a ser más que vencedores. No es nuestra victoria, es la victoria de Cristo sobre el pecado y es la victoria de Cristo eterna para llevarnos a la santidad y a su reino, a vivir con Él eternamente. Estamos hablando de las características de un mayordomo que es fiel a Dios, que es leal, que tiene conciencia limpia. Hablemos de la importancia de la obediencia y aparece el caso de Caín y Abel. Se presentan estos dos varones ante el Señor con una conciencia clara de lo que Dios había pedido. Sabían exactamente qué quería el Señor. Perfectamente, pero el uno se presenta delante del Señor diciéndole al Señor, Señor, lo que tú digas. El otro se presenta delante del Señor diciéndole al Señor, lo que yo quiera, tú lo tienes que recibir. Y la verdad, ahí hay un problema muy grave, porque en ese momento yo estoy jugando a ser Dios. Yo estoy jugando a establecer la moral, las reglas del mundo. Nuestro mundo se está yendo al caos desde hace siglos porque el ser humano quiso ser igual a Dios por engaño de Satanás, pero aún a veces nos creemos superiores a Dios. Y nuestra cultura hoy le enseña a nuestros niños desde pequeñitos que tú eres Dios, que tú pones las reglas. Que tenemos nuestra propia verdad. En algún estudio anterior hablábamos acerca del posmodernismo, que dice no hay verdad absoluta, exacto, no existe una verdad total, no existe una moral completa, cada uno establece como quiere hacerlo y entonces el ser humano se encuentra hoy al garete, perdido. No sabe a quién le va a preguntar nada, ni sabe cuál es la verdad, ni para dónde vamos, sino hagámosle por cualquier camino. Y el ser humano se confunde y a veces termina angustiado, cansado y queriendo quitarse la vida. Pastor, esto que acaba de decir me parece importante porque de pronto uno encuentra una gran revista consultando a grandes pensadores cómo arreglar el problema del mundo del borde de corrupción, pero si cada uno tiene su verdad, si cada uno puede pensar, confusión es lo que hay. Dios es Dios de verdad y Él es la verdad. Y ha escrito en su palabra diciendo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Así que no estamos perdidos. Tenemos un manual, tenemos una guía completa, tenemos el mapa. Y mientras nosotros dispongamos nuestro corazón para obedecer lo que el Señor nos ha dicho, no perderemos el camino. No erraremos el blanco, estaremos en fidelidad, obedeciendo por amor a ese Dios que cada día seguirá corrigiéndome y enseñándome hasta que mi obediencia sea absoluta. Y la reflexión dice aquí que la obediencia comienza en la mente. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Satanás trabaja a nivel de los pensamientos, pero Dios también anhela comunicarse con el ser humano a través de nuestra voluntad. Cuando nosotros permitimos que un pensamiento equivocado sea acariciado, ese pensamiento luego se va a convertir en una acción. Y una acción repetitiva se va a convertir en un hábito. Y un hábito repetido, pues ya es un hábito, ¿no? Se va a convertir en la formación de mi carácter. Así que realmente, si yo alimento mi mente con basura, con comida chatarra, con la cantidad de revistas y cuentos que todo el mundo propone, yo voy a resultar en el mismo camino que ellos. Así que mi mente tiene que tomar una decisión. O voy a dejar el ser guiado por Dios o me voy a guiar según los dictámenes. Pero la palabra de Dios me muestra el camino, me ayuda a corregir el rumbo y me lleva a la presencia de mi Señor. ¿Obediencia estricta o cuando me parece? Usted lo decía hace un rato, ¿no? Que la gente dice el Señor tiene que comprender, pero ¿cómo es la obediencia? La obediencia es una necesidad para el ser humano, porque la obediencia, pastor, trae seguridad. Cuando yo sé
que estoy obedeciendo a Dios, yo me siento tranquilo, me siento seguro, tengo paz. Pero qué horrible es cuando sé que no estoy bien con Dios y mañana tengo un viaje y lo que ataca mi conciencia es quién sabe si me irá a ir bien en ese viaje, en ese negocio, en esa decisión, en ese emprendimiento, porque sé que estoy mal con Dios, porque estoy en desobediencia. Así que la obediencia debe ser un resultado de un reconocimiento de que Él es sabio, de que Él no se equivoca, de que Él quiere lo mejor para mí y que al haberle probado tantas veces, siempre me ha mostrado lo mejor, siempre ha sido fiel. Así que vale la pena obedecerle porque es el único seguro que yo tengo en la tierra. Y se ha afirmado que una conciencia limpia es algo más precioso que lo más precioso, pero aparece aquí la confiabilidad como la joya de la corona de la ética. Hablemos de ello, pastor. La confiabilidad no es un asunto que ocurre de la noche a la mañana. La confiabilidad solo se logra después de conocer durante mucho tiempo a una persona. Por eso la persona que ha experimentado la presencia de Dios sabe que Dios es confiable. Pero dice la misma palabra del Señor, maldito el hombre que confía en el hombre. Porque el ser humano en gran medida depende del sentimiento, de la emoción del momento. Pero Dios es fiel, quiere enseñarnos a ser fieles. ¿Y qué artículo de lujo podríamos tener en la tierra si por gracia del Señor cada uno fuera confiable con su patrón, con su esposa, con sus hijos, y que podamos decir tranquilamente, yo puedo confiar en Dios y a través de esta persona yo veo a Dios? Pastor, ahí está el gran secreto. Si logramos entender que mi labor en esta tierra es mostrar a Dios y buscar las características de Dios en mi vida, Cristo va a ser exaltado en mí y entonces yo voy a llegar a ser confiable, no porque me lo propuse, sino por el Cristo de gloria que mora en mí y se manifiesta a través de mis obras para salvación de otros. ¿Y confiabilidad en las cosas pequeñas y en las grandes? Pastor, el que es infiel en lo pequeño nunca será fiel en lo grande. Dios nos está probando en esta tierra, pidiéndonos que seamos fieles en lo pequeño. Amados, el tiempo, los talentos, los tesoros, todo, fidelidad, a ser confiables delante de Dios en todo momento, para gloria de Dios y para bendición de los que nos rodean. Qué bendición abordar este tipo de temas y con el pastor Daniel Ospina y poder identificar las características del verdadero mayordomo, poder apreciar lo importante que es incorporarla a nuestra vida y también proponernos hacerlo mejor por revelar ese carácter, rasgos de Jesús. Pastor Daniel, muchísimas gracias. El Señor bendiga a cada uno de nuestros amigos y hermanos y no olvidemos, somos mayordomos cada día, a toda hora, para que siendo fieles aquí podamos ser invitados a vivir en fidelidad y nos sean confiadas las riquezas eternas. Muchas bendiciones para todos. Gracias y no podemos dudar que el siguiente encuentro nos permitirá grandes bendiciones. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda.